la transición desde el musteriense, la cultura musteriense, la cultura propia de los neandertales del Paleolítico Medio, ese amplísimo periodo de tiempo en el cual el arte permanece más o menos, el arte, perdón, la industria lítica permanece más o menos estable en cuanto a las formas y demás. A finales de este paleolítico medio, como hemos visto en el anterior vídeo que dediqué a este periodo, pues se produce un periodo transicional. Los saltos no son bruscos, evidentemente. Y, y en ese sentido, pues hay que decir a modo introductorio de todo este periodo transicional que hace 50.000 años Europa y una parte de Asia solo estaba poblada por neandertales. Hace 28.000 años, los últimos neandertales están documentados en el sur de la península ibérica. Es decir, es un periodo de tiempo muy amplio, son 25.000 años en los cuales el Homo sapiens, el Homo anatómicamente moderno, empezó a ocupar, a desplazar, desplegarse por amplias zonas de Europa y en unos periodos fríos, periodo frío fue una época muy fría, con unos periodos, unas etapas muy frías allá a finales de Mindelriss y a principios de la glaciación de Riss y de Burr. La península ibérica parece ser que sirvió como refugio ambiental, refugio climatológico más templado que en el resto de Europa, donde por un lado los últimos neandertales se desplazaron y los que ya vivían aquí cada vez tomaban posiciones más al sur, y por otro lado los hombres anatómicamente modernos fueron entrando y por los Pirineos, el sur de Francia, ocupando el Cantábrico y también desplegándose sobre todo por las franjas costeras. En el interior está muy poco documentado, que también pudiera ser por una falta de estudios profundos, porque sin duda hubo neandertales en el interior y hubo también hombres anatómicamente modernos, Homo sapiens, en este periodo transicional. Fue un periodo peculiar. La península ibérica se constituye como uno de los centros de estudio más importantes. Fue peculiar como poco y un periodo para la ciencia prehistórica muy interesante a estudiar, como todos los periodos transicionales, pero este especialmente porque en él convivieron dos especies de humanos. Por un lado los neandertales con su cultura musteriense y por otro lado los auriñacienses, los hombres anatómicamente modernos que procedían de largas emigraciones, salieron de África 80.000, 90.000, 70.000 años, ocuparon toda la franja costera de Asia, llegaron a Oceanía, Australia, hace unos 50.000 años, y por otro lado, hacia el oeste, hacia occidente, empezaron a tener presencia, o al menos así está documentado, 80.000, 90.000 años, no lo sé exactamente, son datos que tomo con mucha precaución, en la zona de Oriente Próximo. En el caso que nos ocupa, que es el caso de la península ibérica, tenemos que decir que auriñacienses, hombres anatómicamente modernos, están documentados hace unos 40.000 años, que hay presencia en el norte de la península ibérica, especialmente en Cantabria. Hace 40.000 años se inicia un nuevo ciclo en Europa. El desarrollo de la cultura auriñaciense de los hombres anatómicamente modernos va ligado a este desplazamiento poblacional, esta ocupación de los nichos biológicos de Europa central y Europa occidental, con un desplazamiento hacia el sur de la península ibérica. Es un periodo 40.000 before present, 40.000 años before present, en el que se inician unos cambios climatológicos importantes, como es el OIS-3, el interpleniglacial OIS-3, y que da lugar más adelante, entre 30 y 21.000, al OIS-2 o el máximo glacial. Esto quiere decir que fueron periodos extremadamente duros y
y fríos, tanto para los hombres de Neandertal, que hace 50.000 años ocupaban en exclusividad toda, desde Oriente Próximo hasta la península ibérica, toda Europa central, oriental y occidental. Quiere decir que se abren muchas teorías y con escasas pruebas, con escasos indicios, y hay que desarrollar todo un compendio teórico a través de esos escasas pruebas. Hay unas dataciones con unos amplios márgenes de medición que dan como resultado un mosaico cultural y cronológico difícil de interpretar en una teoría general. Entre 50.000 y 28.000 años, en toda Europa y más singularmente en la península ibérica, como comentaba, existe un proceso de innovación, de colonización y de extinción. Innovación auriñaciense, intento de adaptación chattelperroniense de los neandertales en algunas zonas de Cantabria. Hay una colonización de estos nichos biológicos de la península ibérica por parte de los AM, de los hombres anatómicamente modernos, de nosotros, auriñacienses, con nuestra cultura auriñaciense, y hay un proceso de extinción de los musterienses, a pesar de ese intento, entiendo yo, de adaptación chattelperroniense. Como veremos, tendrá unas peculiaridades culturales, un avance cultural con respecto al musteriense propio de los neandertales. Los neandertales y los sapiens son biológicamente distintos. En ese sentido hay que decir, hay otra de las muchas teorías que también veremos ahora, es las teorías de la hibridación. Si hubo contactos, hubo hibridación. Es un periodo tan amplio de convivencia entre dos especies que inevitablemente la hubo. A día de hoy, como he visto por ahí, no sé si con un poco de humor o con un poco de realismo, la genética está desplazando a la historia, al oficio de historiador, de prehistoriador, en este sentido. Y ha dilucidado que efectivamente hubo hibridación, tenemos una transmisión genética, el hombre anatómicamente moderno, llevamos un 4 o un 5% de nuestro legado, de nuestros genes, como el legado genético de los neandertales. Algún tipo de peculiaridad, como la intolerancia a la lactosa y cosas así, parece ser que están muy relacionados con esa carga genética neandertal. En cualquier caso, son teorías, dentro de las muchas teorías que hay. Efectivamente hubo contactos, se sabe, hay evidencias culturales, el chattelperroniense, por ejemplo, es una evidencia, un marcador cultural que nos habla de esa convivencia, no se sabe en qué términos sociales exactamente, que sin duda hubo entre neandertales y Homo sapiens. En cuanto al marco paleoambiental de la época, hay que decir que a partir del 40.000, que es cuando se entiende o se toma como referencia esta fecha, hay un cambio ambiental, hay un cambio climatológico, hay un proceso de expansión del hombre anatómicamente moderno, hay un choque cultural, una innovación cultural con el auriñaciense y cierto choque o cierta asimilación cultural, más que choque, quizás choque sea más agresivo, no sé. Entiendo que desconocemos el 99,9% de la prehistoria, pero en esos contactos culturales entiendo que habría cooperación, habría también hostilidades. En tantísimos años y en tantas generaciones de dos especies que estuvieron conviviendo en la península ibérica, debieron de suceder numerosos episodios de toda índole. El marco paleoambiental. En el 40.000 se inicia 40.000 KBP, 40.000 años before present, el Paleolítico Superior Inicial. ¿Vale? El Paleolítico Superior Inicial. Que abarca el periodo glaciar de Bir 3
el episodio OIS 3, Interplane glacial, y hasta el 21.000 con el BUR 4, BIR 4, OIS 2, el comienzo del último máximo glacial, hace 21.000 before present, ¿vale? Hubo unos cambios climatológicos intensos y rápidos. Por ejemplo, el evento de Heinrich, con unos descensos medios de 10 grados en la temperatura, entre el 39 y el 30.000 before present, oscilaciones de 10, son importantes cambios en las corrientes oceánicas por la salinidad y la temperatura que favorecieron la aparición de refugios o microclimas costeros. De ahí que, a pesar de la del escaso estudio que hay con respecto a los yacimientos prehistóricos neandertales en el interior de la península ibérica, pero se sabe que donde mejor pudieron refugiarse los últimos neandertales y donde mejor se establecieron los primeros hombres anatómicamente modernos en la península ibérica fue en las zonas costeras, empezando por el norte, por la zona del Mediterráneo también, con un corredor que es clave, que es el corredor del Ebro, que unía el Cantábrico con el Mediterráneo. Desde los yacimientos de Girona, Barcelona, pasando por los yacimientos de Valencia, Parpalló y demás, Nerja, Málaga y hasta prácticamente el Algarve portugués, con algún yacimiento también en la cuenca del Tajo importante y demás. Fue un saco refugio la península ibérica, que es una península dentro de la península europea. Fue una especie de refugio tanto para los últimos neandertales, como decía, como para los primeros hombres anatómicamente modernos. Estos periodos fríos suponen, por un lado, una contracción del paisaje arbóreo, un aumento de los brezales, estepas y praderas en el norte y un semidesierto en el interior y en el sur. Los periodos templados, por otro lado, extendían el bosque mixto cantábrico, el bosque mediterráneo al este y al sur y los paisajes mixtos de interior. Y la fauna, como decía, la península ibérica también supuso un refugio para algunas especies en periodos fríos, como para mamuts, rinocerontes lanudos, los renos, hienas y osos de la caverna. Junto con la fauna actual convivieron en este refugio en esos periodos fríos. En cuanto a las teorías de la transición del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior, hay que decir que hay una presencia auriñaciense temprana al norte de la península ibérica de hombres anatómicamente modernos, hace 40.000 años. Una pervivencia del hombre de Neandertal, con una cultura chatelperroniense que evoluciona de ese musteriense. Hay un intento evolutivo en ese musteriense final, quizás por influencia del hombre anatómicamente moderno en esa cultura auriñacense. Veremos que tiene ciertas similitudes, quizás también un intento de adaptación a un periodo climatológico frío, a una baja densidad poblacional y a través de esos contactos quizás también a una adaptación a ese descenso demográfico por enfermedades, quizás por falta de capacidad, de imaginación, de adaptación a un nuevo tipo de fauna, a una nueva formas de alimentarse, nuevos yacimientos alimenticios, debido a ese desplazamiento también de la flora y de la fauna. Aguantaron los neandertales con esa baja población, con esos contactos con los auriñacenses, con esa posible hibridación, con esa cultura chatelperroniense que destaca y está documentada sobre todo en la cornisa cantábrica, y aguantan desplazándose cada vez más al sur por las zonas costeras, por el corredor del Ebro, llegando hasta los 28.000 años, hasta hoy es lo que está documentado, en la zona de Gibraltar, lo más al sur de la península ibérica.
La hipótesis, hay varios modelos de la situación compleja en la península ibérica en este periodo transicional. Hay un modelo de continuidad. Desde hace 50.000 años, hombre de Neandertal musteriense ofrece pruebas de cambios conductuales en la dirección de comportamientos modernos. Este lento proceso pudo culminar en algunas regiones en modos auriñacienses. A este proceso se pudieron sumar los hombres anatómicamente modernos, o el contacto propio produjo culturas transicionales, como ese chatelperroniense que vemos, con los que convive hombre anatómicamente moderno desde 40.000 before present, e influye en convivencia y un flujo cultural en ambas direcciones. Hay un contactos, posible hibridación, etcétera. Modelos de ruptura. El hombre de Neandertal desarrolla una evolución autónoma hacia comportamientos modernos con culturas transicionales previas a la llegada auriñaciense, o como resultado de aculturaciones por convivencia sin mezclarse sustancialmente. Las bajas cronologías del musteriense final son por ser los últimos refugiados neandertales frente a la opresión de hombre anatómicamente moderno auriñaciense. La hipótesis del Ebro dice que los primeros auriñacienses no bajaron al sur de Ebro, ya que no era su hábitat hasta que no hubo un cambio climatológico. En cuanto a los marcadores arqueológicos del comportamiento moderno, hay que decir que está basado en el nivel de simbolismo que lo sustenta y se rastrea arqueológicamente, con pruebas materiales o inferencias sobre los restos paleolíticos. Algunas están presentes en el Paleolítico Medio y se desarrollan progresivamente, cristalizando en el Paleolítico Superior. Algunas, tan trascendentales como el arte, no se constatan hasta milenios después y solo en algunas regiones, ¿vale? Las pruebas arqueológicas a través de las cuales se desarrollan las teorías en esta ciencia prehistórica, en este periodo transicional al Paleolítico Superior, tenemos, por un lado, herramientas y armas, útiles líticos con unas formas estandarizadas, generación de los útiles líticos sobre láminas, generalización de láminas y microlitos, aparición de útiles compuestos, aparición de herramientas y armas en hueso, asta y marfil, un nuevo material, nuevas armas más efectivas como el propulsor, quizás el arco, aunque no está documentado, pero sí el proyectil, los proyectiles, las puntas que se empezaban a desarrollar, microlitos que estaban adaptadas para ser disparadas con un arco. Otro de los marcadores, otra de las pruebas arqueológicas a las que hay que hacer referencia son los modos de subsistencia. La caza pudiera ser oportunista o muy especializada, aprovechando tanto recursos marinos como fluviales, un incremento de los vegetales en la dieta, nuevos instrumentos óseos de procesamiento del alimento y acopio y conservación de excedentes. Y en cuanto a la gestión del espacio, que es otra de las pruebas arqueológicas a las que nos agarramos para estudiar este periodo, es una distribución del hábitat por funciones, una movilidad logística en redes anuales de yacimientos, una alta territorialidad en diversas formas, redes sociales extensas, adquisición e intercambio de materias primas, de objetos e ideas a larga distancia y un incremento de la diversidad local y regional. Perdón. En cuanto a las expresiones simbólicas, es otro de los marcadores de las pruebas arqueológicas. Hay que decir que se usa el colorante de una forma extensa. Aparecen objetos, adornos individuales como pendientes, colgantes, collares, etc.
Los enterramientos empiezan a aparecer de forma muy ritualizada, ¿vale? Aparecen instrumentos musicales, aparece con los auriñacienses el arte mueble y el arte rupestre. Además, un arte bastante elaborado que denota una capacidad simbólica muy importante en estos hombres anatómicamente modernos que pisaron la península ibérica por primera vez hace 40.000 años. Y el uso de diferentes materiales como de objetos, arte de identidad local o regional. Y luego, por último, otro de los hitos a los que se hace referencia, a los que se estudian para determinar una teoría de esta época transicional, son las emergencias cognitivas y conductuales necesarias para la simbolización. Pensamiento simbólico, inicios del arte, hombre anatómicamente moderno. Todos estos conceptos deben de estar ensamblados, ¿vale? Un lenguaje articulado complejo de nivel metafórico que sustente la explicación social de los procesos simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento, que el lenguaje complejo denota un pensamiento complejo y por lo tanto una capacidad de organizarse socialmente de una forma más compleja, distinta a como lo harían los neandertales. Quizás unas sociedades, unos grupos de cazadores con unos contactos, con una organización mucho más amplia de lo que lo pudieran ser los neandertales. El sentido de la autoconciencia y de la individualidad social, que aparece, que se dilucida con estos adornos personales que afianzan la individualidad, la personalidad propia frente al grupo. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de los últimos neandertales. Desde hace 50.000 años, la población neandertal está en descenso y se localiza principalmente en el sur de Europa. A partir del año 35.000, el sur en la península ibérica, el Cantábrico y el suroeste de la costa francesa, de la costa francesa, se documentan también en Italia y en las costas del Mar Negro y los Balcanes, en unas posiciones cada vez más al sur. La desaparición del grupo de neandertales de Italia deja aislado y condenado a los últimos neandertales al sur de la península ibérica. Y de esto se ha escrito mucho y se ha hablado mucho. Pero en realidad se conoce poco, como toda la prehistoria. Se conoce un 1%, en comparación con ese 99% desconocido. Se van dando pasos, se va profundizando, se van incluyendo nuevas materias, nuevas ciencias al estudio de la prehistoria, pues estudio genético, esa ciencia biológica y demás, pero seguimos sin conocer realmente por qué. Tenemos indicios, se elaboran teorías, como hemos dicho, pero sin duda sería una mezcla de distintas causas. El factor climatológico fue muy importante, fue determinante, tanto para la llegada de esos auriñacienses, de esos hombres anatómicamente modernos, hasta los últimos confines de la Europa occidental, tanto por eso como fue determinante también para las posiciones para la ocupación de posiciones cada vez más al sur de los hombres de Neandertal. El Musteriense final y el Paleolítico superior. Hay que decir que el Musteriense final en cuanto al Musteriense final hay un conjunto de yacimientos con tradición musteriense dentro de lo que entendemos como Paleolítico superior, entre el 40.000 y el 28.000 en algunas regiones. Hace 40.000 años, el auriñacense en el Cantábrico, tenemos la Cueva del Castillo, y en Cataluña, la Arbreda, el Abril Romaní, en Barcelona,
nos da la idea de un modelo de convivencia entre el mundo neandertal y el mundo de los hombres anatómicamente modernos. Las ocupaciones de contacto en el castillo 18, en el nivel de 18 de la cueva del castillo o de la arbreda, no están muy bien definidas. Fuera de las zonas de contacto continúan los esquemas musterienses con alguna innovación en el Cantábrico, como Sopeña, las cuevas de Solpeña y Huelga, en Asturias. Esquileo, Cantabria, Arrilor, en el País Vasco, Ermitons, Cova Gran, en el Prepirineo, etc. En el 30.000, el musteriense final, en el sur e interior tenemos Cova Negra, en Valencia, Orán, Cariz, Zafarraya, en Andalucía interior, y la de Málaga, Berja, las cuevas de Nerja, y de Gibraltar. En la cueva de Borjan se pudo remontar el musteriense más allá de esa fecha, de esa datación del 28.000 before present. Es posible que incluso perviviera algún milenio más allá. En la cuenca portuguesa, en el Tajo, la cuenca del Tajo que he nombrado anteriormente, tenemos los yacimientos de Oliveira, Figueira Brava, Foz de Encarrique o Sancemas. En Navarra tenemos Abaunch, Ermita, Millán y en el interior Jarama 4. La presencia del musteriense final en el entorno de 30.000 en toda la península ibérica, por lo que no se pueden asumir teorías demasiado generalistas. ¿Vale? Modelos regionales, modelos de convivencia, desconocimiento general, aunque se va avanzando y a medida que se van estudiando todos estos yacimientos en los que se sabe que hubo cultura musteriense y que hubo posibles modelos de convivencia, como he nombrado, en la zona del Castillo, en el Cantábrico y en el Abril romaní, en Cataluña. ¿Vale? Fuera de esas zonas de contacto continúan los esquemas musterienses con alguna innovación en el Cantábrico, como he dicho, en Sopeña, en Huelga, en Asturias, en Esquileu, Cantabria o Arrilor en el País Vasco, o incluso en el Prepirineo. Vamos a hablar del chatelperroniense. El chatelperroniense se desarrolla entre el 40.000 y el 28.000 before present. La herramienta principal del chatelperroniense es esta que vemos aquí, que es el cuchillo. Cuchillo de chatelperrón. ¿Vale? Este cuchillo de chatelperrón, que tiene una hipótesis de mangue, supone una evolución del musteriense que ha pervivido, que ha ido de la mano, que ha sido la cultura del neandertal durante un extensísimo periodo de tiempo, entre el 128.000 y el 40-30.000, before present. Se da en el norte de la península ibérica y en el suroeste de Francia, este chatelperrón, ¿vale? La industria tiene una clara afiliación musteriense, puntas, raederas, cuchillos de dorso, en grandes lascas, a las que se suman útiles y tecnología del Paleolítico superior, como este cuchillo que hemos visto de chatelperrón, con un tipo de punta sobre dorso curvo, y algunos útiles en hueso, toscos y algunos adornos ocasionales. Esto es lo que caracteriza principalmente a la cultura del chatelperroniense. Las dataciones, como he dicho antes, se dan entre el 40.000 y el 32.000 hasta el 28.000. En esos últimos, bueno, ahí se mantiene el musteriense, el chatelperroniense 40-32.000. ¿Vale? Y estratigráficamente aparecen sobre niveles musterienses, ¿vale? Se le atribuye ese carácter transicional, o sea, está
el musteriense, por encima hay un nivel estratigráfico chatelperroniense, en este norte de la península ibérica y en el suroeste de Francia. En Francia aparece junto a restos de hombres de Neandertal, por lo que aparece como una variante musteriense instalada en el Paleolítico Superior, hace 40.000 años, que pervive hasta hace 32.000 años, influida por los contactos, por la convivencia con el hombre anatómicamente moderno que traía la cultura auriñaciense. En cuanto a la desaparición de los neandertales, hay que decir que el proceso de neandertalización duró unos 200.000 años, fue un periodo amplísimo, a partir de los heidelbergensis, de los que tenemos una nutrida representación arqueológica en los yacimientos de Atapuerca, ¿vale? Entre el 128.000 y el 40.000 hay una consolidación y una extensión por toda Europa y Asia de esos hombres de Neandertal. Y entre el 40.000 y el 28.000 están documentados los últimos neandertales, hay una fragmentación, el grupo de Italia desaparece, los grupos de los Balcanes también, y quedan los últimos neandertales fragmentados, aislados, mermados demográficamente, muy influenciados, muy con los contactos con el hombre anatómicamente moderno, hasta que terminan desapareciendo. Por múltiples causas, seguramente como he indicado antes. Unas internas, como ese bajo número poblacional, con poca variabilidad genética. La especie funciona como un individuo con fecha de caducidad. Y otras causas externas, que aceleraron ese proceso, como la aparición del hombre anatómicamente moderno en Europa, que entra en competencia por exclusión biológica, pudiendo abarcar desde el genocidio violento hasta una pacífica hibridación. Restos de... Está el niño encontrado en el Algarve, en Lagarbeño, y también hay otros restos en Rumanía que parece ser que pueden ser restos de hibridación de un niño híbrido o algo así. La genética lo descarta que fuera algo generalizado esta hibridación. También las enfermedades pudieron dar lugar con esos contactos a la merma de los neandertales, epidemias por el consumo de vísceras humanas. Los neandertales mantenían la práctica del canibalismo. Es una práctica que incluso pudiera haberse prolongado más allá de la especie neandertal con los auriñacenses. Y también esa mala adaptación a los bruscos cambios climáticos que trajo OIS-2, ¿vale? Esa bajada generalizada de ese empeoramiento de las condiciones climatológicas a partir de esa época, fueron durísimas, sin duda. Visto las posibles causas de la extinción de los neandertales, los últimos son el 28.000, before present, paso a explicar un poco, de una forma un poco general, la entrada de esos hombres anatómicamente modernos que están documentados en la península ibérica y en Europa a partir del año Europa Central, los Balcanes, el 40.000, 37, 38.000, 35.000 Europa Central y 36.000 en la península ibérica, más o menos, es donde como están documentados hasta ahora. En tanto, la ciencia prehistórica no descubra nuevas cosas que nos llevan a variar esas son las fechas que están estandarizadas y que se barajan a día de hoy con las evidencias arqueológicas y con los estudios adyacentes para dirimir esta difícil cuestión, y como es toda la prehistoria.
Hace 200.000 años, el hombre, el Homo sapiens, tiene un origen único y africano. En el 80.000 hay una presencia del ser humano en Oriente Próximo. ¿Vale? El hombre, el Homo sapiens, cuya cuna, cuya génesis está documentada en Borno Cave, en Sudáfrica, en esos yacimientos, cuna de la humanidad. Hace 120.000 años aproximadamente hubo una expansión por toda África del Este hasta llegar a Europa Oriental. Hace 80.000 años. Con un cierto intercambio genético de un 4% con los hombres de Neandertal, se sabe. Esto ya. Hace 60.000 años hubo una expansión hacia Asia. Bien, desecharon la posibilidad en aquella época de extenderse hacia Europa porque no era lo que buscaban, no era lo que necesitaban, o bien porque conocía la presencia de los neandertales en ese nicho biológico y no se plantearon extenderse, pudiendo extenderse por otros lados que les ofrecían unas condiciones adecuadas para el desarrollo de su vida. Por eso se extendieron por la costa asiática, llegaron a Australia hace 50.000 años y hace 40.000 años, sin embargo, aparecen en Europa, en la zona del estrecho de Corintio, en la zona de Turquía, la parte turca europea, están los yacimientos más antiguos, el Mediterráneo costero sur y el Valle del Danubio, que fue el valle que utilizaron como corredor para ir extendiéndose hacia Europa central, hacia el norte de Italia, por la costa de Marsella, del Mediterráneo francés e italiano. También llegaron al sureste de Francia y a los Pirineos. Hubo dos corrientes migratorias por ahí y también por la zona del suroeste, ¿vale? El suroeste, la zona de Aquitania francesa, por ahí penetraron hasta ocupar el Cantábrico. ¿Vale? Se desconoce si el hombre anatómicamente moderno portaba ya la cultura auriñaciense o fue un proceso de aculturación. Parece que se fue configurando en Europa ya desde hace 40.000 años, siendo de origen muy heterogéneo. Hasta el 31.000 no hay restos humanos asociados a esa cultura auriñacense. En la República Checa, pero tampoco de hombre de Neandertal. Se desconocen, por tanto, los posibles flujos de aculturación, pero es cierto que hay rastros de marcadores de conducta moderna en el sur-oeste de Alemania y en el norte de Italia. La importancia tremenda que tiene esta época la península ibérica, sobre todo el Cantábrico y la zona del norte de Cataluña, por la costa mediterránea. En la auriñaciense, entre el 40.000 y el 28.000 se desarrolla la cultura auriñaciense, ¿vale? 40-28.000, más o menos. Hay una industria lítica en soporte laminar, unos conjuntos tipológicos más variados y eficientes, ¿vale? Unas materias primas nuevas, orgánicas, en hueso, en asta, en marfil, unos microlitos para útiles compuestos y la aparición de arte tanto rupestre como mobiliar, con adornos, instrumentos musicales, instrumentos cotidianos. Hay un desarrollo de los avances cognitivos hacia una mayor simbolización, ¿vale? Una gestión más compleja de los recursos y unas significativas diferencias regionales. ¿Vale? El auriñacense lo podemos dividir entre auriñacense arcaico, auriñacense antiguo y auriñacense evolucionado, que ya abarca desde el 40.000 hasta el 28.000. ¿Vale? Vamos a ver las diferencias que hay entre unos periodos y otros. El auriñacense arcaico, que se desarrolla entre el 40 y el 36.000, nos da
unos registros arqueológicos con una industria lítica con altos porcentajes de sustratos anteriores. Unas piezas características como son raspadores altos, raspadores en hocico, ¿vale? Hojas auriñacenses, hojitas Dufour, ¿vale? Aparece la zagalla ósea, la zagalla de base hendida, y en el yacimiento del castillo, en el Cantábrico, nos encontramos con una auriñacense de transición. La Cova del Conde y en Cataluña la Brie romaní, la Albreda, que se corresponden con esa oleada inicial de Homo sapiens entre el 40 y el 36.000, con esa doble penetración por el sureste y el suroeste de Francia. Uno llevaba la línea de extensión mediterránea y otros grupos, los que llegaron a la península ibérica, venían extendiéndose por la zona de la cuenca del Danubio, ¿vale? Llegaron hasta la zona de Loira, de Francia, y por ahí bajaron hacia Aquitania, y desde allí entraron a la península ibérica y al Cantábrico, Cova del Castillo. El auriñacense antiguo es el siguiente periodo dentro del auriñacense y lo datamos entre 36.000 y 30.000 años. Hay una consolidación como cultura propia de carácter europeo, las azagallas de base hendida, ¿vale? Siguen generalizándose, siguen extendiéndose, esos raspadores, esas hojas auriñacenses cada vez más pequeñas, el soporte laminar y las hojitas de Dufour, preparadas para ser enmangadas. Se generalizan el uso de adornos personales, muy ligado a eso que decíamos de la intención simbólica de presentarme como un individuo distinto dentro del grupo, ¿vale? Un afianzamiento de ese pensamiento simbólico que traía a los hombres anatómicamente modernos, ¿vale? Aparece el primer arte rupestre, importantísimo, en este auriñacense antiguo, hace 36.000 años, en la Cueva de las Viñas. Hay asociadas unas incisiones simbólicas en el abrigo exterior. Quizás también esa primera manifestación la encontremos con las vulvas rojas y antropomorfos en la Cueva de Tito Bustillo, en el Cantábrico, ¿vale? 36.000, las vulvas rojas en la Cueva de Tito Bustillo. Ocupaciones en el Conde, en Cueto de la Mina, Huelga, Morín, Lecechiqui, Peñamiel. Y hay un vacío de información con muy escasos marcadores arqueológicos por debajo del Ebro, ¿vale? Todo lo que sabemos en esta época de auriñacense antiguo, entre el 36.000 y el 30.000, y el auriñacense arcaico, lo encontramos del Ebro para arriba. ¿Y qué ocurre en el auriñacense evolucionado? ¿Qué nos encontramos? Entre el 31.000 y el 28.000, before present, que da paso al gravetiense. Pues nos encontramos que desaparecen las piezas musterienses de sustrato, hay un incremento, se extienden las hojas auriñacenses con retoques escamosos, numerosos raspadores más finos y en hocicos, unos buriles curvos, hojitas de Dufour y azagallas de base hendida, y una continuidad ocupacional en numerosos yacimientos. Novedad ocupacional en el Levante, Andalucía y Portugal, y al sur del Ebro, con la Cueva de Mayaetes, Valencia, Cuenca del Tajo, Gato Preto o Pego do Diablo. ¿Y cómo se generaliza el Paleolítico Superior? Pues el Paleolítico Superior se generaliza entre el 28.000 y el 21.000, en el que aparece el Solutrense, ¿vale? Tenemos entre el 28.000 y el 21.000 tenemos la cultura gravetiense, en la península ibérica.
Es una nueva cultura con fuertes vínculos internos, con una extensión de la utillería, una diversificación, una mejora técnica, un incremento del mundo simbólico que parece que homogeneiza comportamientos. Este gravetiense nos trae una industria lítica laminar, presente en industrias líticas, con un carácter paneuropeo que abarca aspectos logísticos y estrategias de subsistencia y arte. Salvando diferencias regionales, aparecen nuevos elementos similares en cuanto a la ocupación del territorio, con unos contactos a larga distancia, con la existencia de santuarios exteriores e interiores, y la acentuación femenina de las Venus que aparecen en Europa. En la península ibérica no tenemos ejemplos de Venus, salvo un pequeño ejemplo, una figura de una mujer con carácter bestializada, ¿vale? Ahí no me sale ahora el yacimiento. Más adelante, cuando lo recuerde, el yacimiento y el nombre de esta pieza de arte. Gravetiense, la similitud con Europa, y para tener una idea perfectamente visualizada de lo que es el gravetiense son las Venus gravetienses, que están documentadas desde Siberia hasta el sur de Francia, sin embargo en la península ibérica no están documentadas. El gravetiense termina con una ruptura nuevamente climatológica. Hay una transición de OIS-3 a OIS-2 que trae mucho frío. Se interrumpe tanto frío que se fragmenta Europa, se rompen los contactos entre los contactos a larga distancia, ¿vale? Y da lugar al desarrollo de una nueva cultura que es el solutrense, que veremos más adelante que se da solo en el sur de Francia y en la península ibérica. Este gravetiense, por tanto, se desarrolla en un clima algo más templado, en OIS-3, ¿vale? Y progresivamente se va deteriorando el clima. Hay una emigración hacia el oeste cantábrico y hacia el sur por la fachada mediterránea hasta llegar a Portugal. ¿En qué se caracteriza el gravetiense? Pues en líneas generales el gravetiense que se da entre el 28.000 y el 21.000 before present se caracteriza por un aumento demográfico, un incremento del número de yacimientos descubiertos de esta época, una concentración poblacional en determinados lugares, básicamente, que son el Cantábrico desde los Pirineos occidentales hasta el centro de Asturias, la fachada mediterránea desde Girona hasta Málaga, con un importante núcleo poblacional en todo lo que es la región valenciana, ¿vale? Y los yacimientos portugueses del Algarve, y la cuenca del río Tajo. También se constituye como una importante documentación gravetiense. 28.000, 21.000, hasta que llega esa ruptura climatológica. El poblamiento peninsular parece ser que es periférico y preferentemente en sierras y cordilleras. En el interior peninsular, como he dicho antes, está en estudio y aparece como un despoblado gigante, con indicios puntuales de presencia humana o hallazgos aislados en contextos que son poco diagnósticos, ¿vale? Hay dos grandes periodos del gravetiense. Son el gravetiense antiguo y el gravetiense reciente. Aparece una dualidad cantábrico y extracantábrico hasta la protohistoria peninsular. Los instrumentales más característicos de esta época gravetiense son las puntas de la gravet, el buril de Noailles, la punta de Font Robert, ¿vale? Marca el final de neandertales tardíos y se atribuye en exclusiva al hombre anatómicamente moderno, este gravetiense. El gravetiense cantábrico, entre el 27.000 y el 20.000 before present,
alargando ligeramente su final. Industria lítica asociada, las afiladas puntas de la gravet, microgravet, buriles de noailles sobre hojas, azagallas y puntas de fond rover pedunculadas. Hay 20 yacimientos documentados desde el País Vasco, enlazando con los yacimientos franceses de los Pirineos Occidentales, como son Cacharría, Istúriz, hasta el centro de Asturias. Bolincova, Airvitarte 3, Amalda o Alquerdi. La proliferación de yacimientos vascos muestra ese incremento poblacional y ejemplifica las estrategias de caza diversificadas ya en función del entorno. Hay una clara especialización al final del gravetiense, como lo que está documentado en la caza del rebeco, el yacimiento de Amalda, muy especializado ese grupo poblacional en este animal, en este herbívoro. En Cantabria tenemos Castillo y Morín, en Asturias Cueto de la Mina, Llonín, Abrigo de la Viña, y en el valle del río Nalón, que muestra el límite hacia el occidente cantábrico de las ocupaciones gravetienses conocidas. Yacimientos grandes próximos a la costa o en los valles fluviales y pequeños como cazaderos de montaña y talleres al aire libre. Esto denota una nueva forma de explotación territorial que refleja nuevas estrategias logísticas para la explotación de los recursos naturales. Poco representativas son las aves, los moluscos o los peces como alternativos, como alimentos alternativos y demás, aunque sí se consumían. El arte rupestre experimenta un sustancial desarrollo creativo en el interior y en el exterior. Muy significativas de esta época gravetiense son las ciervas de diseño trilineal del Abrigo de la Viña, ¿vale? Estas ciervas grabadas de Abrigo de la Viña. Voy a ver si encuentro algo por aquí. Sí, mira, aquí está esta cierva muy característica, gravetiense, Abrigo de la Viña, ¿vale? Esto puede caer en un examen perfectamente, esta lámina. Muy característica del gravetiense, asturiano, perdón, cantábrico, muy conocida. En este caso está en la zona de Oviedo, ¿vale? El Abrigo de la Viña. Y el gravetiense mediterráneo, que tiene sus propias particularidades. Se da desde Cataluña hasta el suroeste atlántico, en el Algarve, con Valeboy. La Arbreda, en Cataluña, datado entre el 27.000 y 21.000. Con escasas penetraciones al interior, solo está documentado el Abrigo del Ángel en Teruel. Está muy vinculado este gravetiense mediterráneo al documentado al sur de Francia, tanto en estilos como en manifestaciones artísticas. Las dataciones más antiguas en este gravetiense mediterráneo se dan en Málaga, en la cueva de Nerja, bajo Hondillo, y el momento inicial del 27.000 no tiene muchos restos, están atribuidas a esta cronología a la larga pervivencia de los grupos musterienses finales, dificultando la escasez de datos del Paleolítico superior inicial. Está la hipótesis de cohabitación de hombre de Neandertal y hombre moderno. Hay una teoría elaborada que es la teoría de la frontera del Ebro. La mayoría de las dataciones se dan entre el 24.000 y el 21.000. Hay una aparición temprana del solutrense antiguo, hacia el año 21.000 años, ¿vale? Parpalló y Mayaetes muestran un arte figurativo mueble gravetiense muy significativo. Las plaquetas grabadas de Parpalló, más de 5.000 muestras en todo el periodo prehistórico, tienen una presencia notable las plaquetas gravetenses. Hay una caza más especializada,
y una presencia gravetiense en Murcia como nexo del núcleo levantino y malagueño, en Bajondillo y en Nerja. Nerja es un importante santuario artístico con varias ocupaciones y con bastantes restos arqueológicos, collares, útiles, etcétera. Y pasamos al gravetiense portugués. El Paleolítico Superior llega a Portugal con el gravetiense, desde el Duero hasta el Algarve. Hay yacimientos en el sur, como en el Valle del Boi, gravetiense antiguo, 27.000, y en el que se dan unos nuevos patrones tanto tecnológicos como simbológicos de subsistencia o de poblamiento. En el Tajo tenemos el abrigo del Algarbello con ese enterramiento infantil muy ritualizado, datado hace 22.000 años, que es el híbrido o de intercambio genético entre hombres de Neandertal y hombres anatómicamente modernos. La Extremadura portuguesa, el Valle del Duero, muestra la extensión gravetiense en Portugal y manifestaciones artísticas. La fase final del gravetiense tiene algunas secuencias o facíes regionales o locales, identificadas con punta lítica. Y ya vamos a pasar a ver los modos de vida del Paleolítico Superior para terminar este extenso vídeo de esta época transicional entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior tiene un ambiente generalizado de frío, mucho frío, agudizado al final. Una probable razón por la que los asentamientos son en cuevas o abrigos rocosos periféricos. En el Paleolítico, en la península ibérica, no hay grandes campamentos al aire libre como en Europa central y oriental. Los asientos se dan principalmente a los asentamientos en cuevas que ocasionalmente albergan alguna estructura de hogar, cierres y cabañas interiores. Cueva del Morín, en Cantabria, encierra la Auriñacense, alberga Auriñacense arcaico, una posible estructura de vegetales y con una posible estructura de vegetales y pieles de 8 metros cuadrados. Una antecueva con luz natural, con grabados desde la Auriñacense antiguo en algunos asentamientos cantábricos, de profundas incisiones en la roca que pudieron colorearse con marcas territoriales. En el gravetiense aparecen grabados profundos de animales no peligrosos, como uros, ciervos, caballos, con una sencillez y una belleza con curvas trilineales, como hemos visto, la cierva adecuada a la viña. ¿Vale? El auriñaciense tenemos documentadas algunos signos, vulvas, manos y antropomorfos rojos en el interior de cuevas cantábricas. En el Mediterráneo, plaquetas de piedra y huesos decorados. En el gravetiense hay una generalización de los conceptos y los modelos apuntados ocasionalmente, en algunas zonas más templadas en el auriñacense. En la península ibérica, yacimientos son básicamente periféricos o valles perpendiculares de la misma zona, más ricos en nutrientes vegetales donde pastan herbívoros de caza. El aumento progresivo del número de yacimientos desde el auriñacense al gravetiense nos da la idea que hubo un incremento poblacional y una progresiva colonización del occidente europeo por los hombres anatómicamente modernos y replegados desde Europa debido a ese empeoramiento climatológico que nos trae hoy todos. Subsistencia. Se dan diferencias en cuanto a los recursos en las distintas áreas de la península ibérica ocupadas en el Paleolítico Superior inicial. Hay una remarcable continuidad en cada área de las tradiciones logísticas del Paleolítico Medio en el auriñacense. Se mantienen los patrones de caza musterienses centrados en animales medios o grandes como ciervos, bóvidos y caballos al norte de la península ibérica. Animales de pradera o mixtos,
recursos marinos están muy poco representados y ocasionalmente aparecen restos de mamut o rinoceronte carroñeados o cazados. El gravetiense, 28.000, 21.000, before present. Desarrollo de nuevas estrategias más previsoras y planificadas. Incremento simbólico, una mejora de las capacidades simbólicas, de las técnicas de caza. Las estrategias, por lo tanto, son más elaboradas. Yacimientos, hay documentados yacimientos residenciales y yacimientos especializados en trabajos, talleres, caza, etc. Hay una estrategia nueva de logística, una dualidad costa-montaña para obtención de recursos y materias primas, herramientas, combustibles, etc. que marcará los patrones de territorialidad del Paleolítico Superior Cantábrico. En el Mediterráneo se dan también unas pautas distintas a los solutrenses. Una abrumadora presencia de conejos, como el 70% de la carne que consumían procedían de los conejos en esta área mediterránea. Una importancia vital, una especialización, nuevos hábitos alimenticios, técnicas de caza y aquí sí que se da un mayor aprovechamiento de los recursos marinos. En cuanto al desarrollo del simbolismo, es decir que en el Paleolítico Superior inicial hay un proceso de creciente hacia manifestaciones simbólicas más complejas, como ya he apuntado en algún comentario. No es solo un salto cualitativo o una emergencia cognitiva, sino un largo proceso con variables que se observan independientemente en el hombre neandertal de fines de Paleolítico Medio. Con el Paleolítico Superior inicial se van creando condiciones necesarias y suficientes para la aparición de comportamientos espirituales que acabarán cristalizando en una probable religión gravetiense. Un mayor grado de simbolismo humano. Enterramientos. A finales del Musteriense, 50.000, y en dataciones auriñacienses, no hay verdaderos enterramientos en Europa. Los restos de hombres de Neandertal en Sima de Paloma, Murcia o en Sidrón son ajenos a contextos funerarios, están más o menos ritualizados y no hay restos de hombres anatómicamente modernos en enterramientos hasta hace 30.000 años. En la Cueva del Morín, en Cantabria, tenemos 4 fosas de aspecto funerario del auriñaciense arcaico, con restos humanos descompuestos y desaparecidos. Solo se reconoce el rito del enterramiento mediante las ofrendas, restos de comida y restos de fuego en un túmulo de tierra. Aquí nos vamos a una figura que tengo por aquí muy a mano. Este es el enterramiento auriñaciense en Cueva-Morín, ¿vale? A ver, más o menos. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. ¿Vale? Esta lámina, muy importante memorizarla. Para saber que es un enterramiento, no los primeros enterramientos que tenemos documentados en la península ibérica ritualizados. Una ritualización incipiente, ¿vale? El gravetiense en la península ibérica deja restos humanos de hombre anatómicamente moderno, Lagarbello, el niño híbrido, a finales de hace 24.000 años, asociado a un complejo de rito de inhumación por la aparición de ocre rojo en abundancia, restos de comida y restos de hoguera. Depositado de espaldas, con ropas adornadas, de objetos cosidos y un collar de conchas de moluscos. Esta es la reconstrucción, ¿vale? La reconstrucción facial de ese híbrido. Que se cree híbrido. Hay un ritual, una ritualización típica de Europa que avanza hacia Occidente desde hace 30.000 años y enlaza con el carácter paneuropeo que se asigna al gravetiense. Esta hibridación está muy discutida, ¿vale? En cuanto al arte mueble de esta época, el Paleolítico, en la península ibérica no hay hallazgos de
de arte mueble, como en el centro de Europa o Europa Oriental, del Paleolítico Superior inicial. En Europa, a los ricos adornos personales se suman las Venus gravetienses, que son figuras animales, híbridos, instrumentos musicales, etc. En la península ibérica hay un cambio importante en cantidad y calidad de objetos artísticos. Adornos musterienses corporales en el hombre neandertal aparecen en Covantón, en la Cueva de los Aviones, en Murcia, en Lecechiqui y la Beco Cova, del País Vasco. En el auriñaciense hay unos huesos con incisiones grabadas y líneas, algunos con figuras zoomorfas, en Horno de la Peña o pintadas como en el castillo. Colmillos perforados en el norte y testimonial en Beneito, Alicante. Y en el Gravetiense hay un incremento de estas piezas, en el Cantábrico principalmente. ¿Vale? Una incorporación del Mediterráneo al arte mueble con las plaquetas de zoomorfos de Parpalló. Y el arte rupestre en el Paleolítico Superior inicial hay una incorporación del arte rupestre al universo simbólico humano. Por una parte naturalista y por otra parte con abstracción. En la península ibérica hay unas figuras rojas difíciles de datar, ¿vale? En el Cantábrico se supone un primer horizonte de arte rupestre hace 36.000 años, incisiones profundas en abrigos, alguna figura animal, las pulvas de Tito Bustillo, auriñacienses, ¿vale? Figuras animales en el desfiladero de Carranza, y a la gravetiense pertenecen los santuarios exteriores zoomorfos de Cubanalón, Chucín, Ventalaperra, etc. Se invade el espacio interior de las cuevas. Esto para concluir. Este periodo transicional, tan apasionante como complejo de estudiar por la escasez de restos, por la abundancia de teorías, pero también empieza a haber arte en este periodo transicional, el auriñaciense, en el caso de la península ibérica, que es lo que estamos estudiando, como acabo de decir, con esas vulvas auriñacienses de Tito Bustillo, esas marcas simbólicas con incisiones profundas que pudieran ser marcadores territoriales, la importancia de la Cueva del Castillo, la Brie romaní, en esos modelos de convivencia, y también las teorías de la ruptura. Es decir, hay un compendio de teorías. Lo que está claro es que hubo un extenso periodo de convivencia entre hombres de Neandertal que desarrollaron la cultura chatelperroniense, principalmente en la zona cantábrica, y los hombres anatómicamente modernos que entraron a partir del año 40.000 en la península ibérica con su cultura auriñaciense. Esa evolución, ese pensamiento simbólico evolucionado, esa primeras muestras de arte, esa muestra de organización, son marcadores que nos denotan una organización social más compleja, producto de ese pensamiento simbólico, y esas adaptaciones anatómicas que denotan una complejidad en el lenguaje. Muy importante. Otra cosa importante, a modo de resumen y de conclusión, es la ruptura climatológica que se produce a partir del año 21.000 con la presencia de la curva isotópica OIS-2, ¿vale? En general es un periodo muy frío esta transición al Paleolítico Superior inicial, que empieza con más frío aún, y con esa cultura solutrense que se da básicamente en la península ibérica al sur de Francia. La península ibérica se constituye como ese refugio climatológico y se constituye y tiene especial importancia a la hora de estudiar estos periodos transicionales y el fin del musteriense, debido a que están aquí documentados los últimos grupos de neandertales. Desaparecieron los grupos de Italia, se quedaron aislados, quedaron con una merma demográfica muy importante y con una posible decadencia demográfica, además unida a enfermedades transmitidas por esos contactos con el hombre anatómicamente moderno y con esa falta de adaptación
a este intenso frío que nos trae el Paleolítico superior inicial. Y nada más, el siguiente vídeo que voy a hacer es acerca del Solutrense, que es un periodo cultural exclusivo, ya no hay neandertales en el mundo, desaparecieron, y muy ligado al frío, muy ligado y exclusivo de la península ibérica.